Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver el tema de diseño de experimentos con dos factores. Soy el profesor Andreu Ayala y este es para la materia de Estadística Inferencial 2. Bueno, pues vamos a comenzar. Primeramente, pues hay que ver lo que es un experimento y bueno, pues es un estudio controlado para determinar el efecto de variar una o más variables explicativas o factores sobre la variable de respuesta, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, tenemos agua de mar que puede ser para medir, por ejemplo, el blanqueamiento del coral y podemos tener un grupo de control, es decir, agua de mar normal con un pH de 8.2. Podemos tener un agua más ácida, acidez media, con 7.9 y acidez alta con 7.65 y probar diferentes zonas y tras 8 semanas ver el porcentaje de blanqueamiento. ¿Sí? Entonces el porcentaje de blanqueado pues sería la variable respuesta, es numérica y el factor pues sería el grado de acidez del agua, así como los diferentes niveles de ese factor pues sería tanto el agua normal como un agua más ácida. Podemos tener, por ejemplo, un dolor de estómago y este puede deberse a diferentes factores, por ejemplo, el exceso de café, azúcares o grasas, algún virus infeccioso o bien a bebidas alcohólicas en exceso o bien comida con demasiado picante o muy condimentada. También pudiera estar involucrado lo que es el estrés, ¿sí? Y desde luego también pudiéramos tener problemas por ansiedad. Pero, ¿cómo determinar si realmente un factor de todos los que mencionamos está siendo concluyente en el dolor de estómago? Pues tendrían que hacerse diferentes pruebas para determinar cuál de todos estos sí realmente es significativo en este padecimiento. Es necesario incluir bloques, es decir, un segundo o tercer factor o más, ¿sí? ¿A qué se le conoce como bloque? Bueno, se le conoce como factor de bloqueo o bloque a un factor adicional al tratamiento, que es el factor de interés. ¿Qué partes del experimento vamos a encontrar? Bueno, el factor de interés o tratamiento, representado por la letra A, el factor de bloqueo, representado por la letra B, o la variable respuesta, que es la forma en cómo se mide el experimento y es numérica. Aquí el objetivo, bueno, pues va a ser demostrar dentro de un proceso si una variable dependiente Y, ¿sí? Que sería la salida, depende de factores X, ¿sí? Que estos factores pueden ser controlables o factores no controlables. Para este tipo de experimentos, pues se va a utilizar factores que sean controlables, ¿sí? La idea es que una vez que determinemos si estos son significativos, con la salida o con el resultado, pues poderlos replicar a una escala mayor. También, bueno, vamos a encontrar que tenemos que utilizar algunas fórmulas para poder hacer el análisis, ¿sí? Estas fórmulas pues ya las hemos visto en lo que es el diseño de experimentos con un solo factor, ¿sí? Lo que es la C o el factor de corrección, suma de cuadrados totales, suma de cuadrados, en este caso ahora va a ser de A, y ahora suma de cuadrados de B, así como la suma de cuadrados del error. Con estos resultados, pues se va a realizar la tabla de análisis de varianza para posteriormente tomar una decisión. Pero bueno, pues ahorita no se preocupen, ahorita que hagamos un ejercicio, pues esto va a ser mucho más sencillo. Ejemplo, dice, en unos laboratorios se están estudiando los factores que influyen en la resistencia de un tipo particular de fibra y se eligen al azar 4 máquinas y 3 operarios y se realiza un experimento factorial usando fibras de un mismo lote de producción. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla adjunta, analizar los resultados y obtener las conclusiones apropiadas. Entonces aquí tenemos las 4 máquinas que se están tomando en cuenta y los 3 operarios. Cada uno de los operarios trabajó con las 4 máquinas obteniendo este nivel de producción. Pues por aquí ya tengo la tabla. Bien, les había explicado que cuando se hace el factor está por filas, se hacen la suma por filas. Cuando está el factor por columnas, se hace la suma por columnas. En este caso tenemos uno por filas y uno por columnas. Por lo tanto, haríamos con nuestra calculadora o Excel,
pues la suma por fila y por columna. ¿Sí? Entonces aquí ya hice la primera, lo corro. Ahora voy a hacer la suma por columna. ¿Sí? Nosotros deberíamos de hacer lo mismo ahí con nuestra calculadora. Aquí también ocuparía yo la suma de los totales. ¿Sí? Entonces aquí voy a poner, pues ya sea de esa manera o bien puedo igual sumar todos los datos. Bien, vamos a comenzar con lo que es el factor de corrección. Lo que es la C. ¿Sí? Entonces C es igual, ¿sí? Y aquí la fórmula, aquí tenemos que es y punto punto al cuadrado entre el número entre n mayúscula, que es el número de datos. Sería igual a 1344, ese es y punto punto, ¿sí? Al cuadrado, ¿sí? Entre el número de datos, que en este caso son 12. Bien, es el factor de corrección. Para suma de cuadrados totales, ¿sí? Es cada uno de estos valores de los 12 al cuadrado, ¿sí? Y le vamos a restar el factor de corrección. Entonces sería 109 al cuadrado, más 110 al cuadrado, más 108 al cuadrado, y así hasta llegar a 120 al cuadrado. Por fortuna, bueno, Excel nos ofrece una forma de hacerlo más rápido, que sería con la fórmula de suma producto. Entonces, aquí selecciono los primeros 12, dice matriz 1, matriz 2, pues selecciono la misma. Esto me va a hacer que se multiplique por ella misma y aparte se sume, ¿sí? Entonces, tenemos ahí, sería menos, y sería el factor de corrección, ¿sí? Entonces tenemos suma de cuadrados totales igual, sería igual a los 150,000 que salieron aquí, menos el factor de corrección. Tenemos 130. Ahora, suma de cuadrados de A. ¿Sí? Para hacerlo más comprensible vamos a llamarle a estos operarios, sería A, y lo que es el tipo de máquinas, ¿sí? Le vamos a llamar B, ¿sí? El orden es indistinto. Entonces aquí tenemos, ahora A son las filas, y dice que tenemos que multiplicar, aquí está, cada una de las y al cuadrado entre B, ¿sí? Si quiero que también observen un detalle, que suma de cuadrados de B se divide entre A, es decir, el número de máquinas se va a dividir entre el número de operadores, y el número de operadores se va a dividir entre el número de máquinas, ¿sí? Bien, entonces sería igual a cada uno de estos al cuadrado, ¿sí? Es decir, 437 al cuadrado, 445, o utilizamos la misma fórmula para elevarlos al cuadrado. Suma producto de estos tres, lo selecciono nuevamente, ¿sí? Recuerden que esto equivale a hacer cada uno de estos al cuadrado, por si lo están haciendo a mano. Entre, en este caso son 3 operadores, lo voy a dividir entre 4 máquinas, ¿sí? Y menos el factor de corrección, ¿sí? Entonces, suma de cuadrados de A sería igual a lo que había salido de los cuadrados menos el factor de corrección, y tenemos que son 81.5. Suma de cuadrados de B, se sigue el mismo procedimiento, ¿sí? Sería igual, ahora va a ser cada uno de estos al cuadrado de las columnas, ¿sí? Lo vuelvo a marcar, ¿sí? Cierro paréntesis, entre, exactamente, entre 3, ¿verdad? Que es ahora es entre el número de operadores, ¿sí? Igual se les resta
el factor de corrección. ¿Sí? Entonces ahí lo tenemos, sería igual a este menos el factor de corrección. ¿Sí? Tenemos 30. Para sacar lo que es la suma de cuadrados del error, sería restar el de los totales, ahorita les muestro la fórmula, menos A menos B. ¿Sí? Y tenemos 18.5. Aquí, este suma de cuadrados del error en ningún caso puede ser negativo, ¿sí? Y se está considerando, bueno, solamente una repetición por tratamiento, es decir, cada máquina se trabajó por uno de los operadores una sola vez, ¿sí? En el caso de que hubiera repetición, es decir, que cada máquina se trabajara 2 o más veces con un mismo operador, pues cambiaría la fórmula para la suma de cuadrados del error, ¿sí? Y aquí pues se aplicaría lo que es se mediría también la interacción entre los factores. Pero por lo pronto nada más ahorita es una sola repetición, se obtiene así de esa manera, ¿sí? Bien, una vez que tenemos estos resultados, se va a elaborar lo que es la tabla ANOVA, ¿sí? Y esta tabla ANOVA, ¿sí? Pues se realiza con esta tabla, con estas fórmulas, ¿sí? Aquí les voy a mostrar, ¿sí? Cómo quedaría resuelta, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos los resultados que nosotros ya calculamos ahorita, ¿sí? Aquí para el factor A, que es nuestro tratamiento principal, los operarios, ¿sí? Se pone suma de cuadrados de A. Para el factor B, el de las máquinas, suma de cuadrados de B, suma de cuadrados del error y suma de cuadrados totales para el final. Para grados de libertad, A menos 1, A son 3 operarios y B son 4 máquinas. Entonces, 3 menos 1 y 4 menos 1. Aquí la multiplicación de ambos. Y aquí n mayúscula es el número total de datos, sería 12 menos 1. Para sacar los cuadrados medios, como ya se vio en temas anteriores, se divide esta columna de suma de cuadrados entre los grados de libertad para sacar los cuadrados medios, ¿sí? Y tal como lo vemos en la siguiente diapositiva, ¿sí? ¿Sí? Bueno, ahorita regresamos a la tabla, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos suma de cuadrados de A, 81.5, aquí está. Suma de cuadrados de B, 30. ¿Sí? El del error 18.5 y 130 como suma de cuadrados totales. Aquí este procedimiento es muy parecido al de un factor, pero recuerden que estamos trabajando en esta ocasión con dos factores, ¿sí? Para los cuadrados medios dividimos 81.5 entre 2 dándonos 40.75. 30 entre 3, 10. Y 18.5 entre 6, respectivamente, 3.083. Para sacar la F, cada uno de los factores A y B se dividirá entre el del error. Este valor es muy importante, ¿sí? Este es el que van a dividir entre él. Entonces, 40 entre 3 me da 13.216 y 3.243. Bien, aquí pueden observar ustedes que hay dos Fs. ¿Por qué? Pues porque hay dos factores, ¿sí? Cuando estábamos trabajando solamente con un factor, solamente se obtiene una F, ¿sí? La F crítica, esta sale de tablas. Bien, ¿cómo vamos a sacar? Vamos a trabajar, nuestra hipótesis es que los factores son iguales, es decir, no importa el tipo de máquina que utilizamos, máquina A es igual a máquina B, igual a máquina C, igual a máquina D, ¿sí? Y contra la alternativa de que al menos una es diferente. En el caso de los operadores, pues operario 1 es igual a operario 2 igual a operario 3, contra la alternativa de que al menos uno es diferente, ¿sí? Entonces, ¿cómo obtenemos esta F crítica? Sería buscar en la tabla F de 0.05 el valor de 2 y 6, ¿sí? Y para el otro sería el valor de 3 y 6, ¿sí? Es decir, el del error siempre va a ser el último dato.
¿sí? Entonces, volviendo a nuestra tabla, tenemos el 2 y tenemos el 6, tenemos 5.143. Y tenemos el 3 y con el 6, 4.571. ¿Sí? Entonces, bueno, por aquí tengo, parece que un pequeño error. Ah, no, 4.757. Sí, está bien. Entonces, comparando 13 contra 5, el 13 es mayor, por lo tanto, como f de 13.21 es mayor a 5.14, entonces el factor operarios, que es factor A, es significativo, ¿sí? Ahora, como f de 3.243 es menor a 4.75, entonces se dice que las máquinas, que es el factor B, no son significativas. Es decir, que aquí el factor que está siendo determinante, pues es el factor operarios. Hasta aquí es encontrar este análisis de varianza con dos factores y poner las conclusiones tal como lo acabamos de mencionar ahorita. En videos posteriores vamos a mostrar cómo hacer para saber cuál es el operario que más está trabajando o cuál es la combinación perfecta entre factores para lograr la mayor productividad o el menor tiempo según se requiera. ¿Sí? Bueno, espero que no haya habido dudas. Y si tienes alguna, pues pon tu comentario en el foro que tenemos diseñado en la plataforma para eso. Muchas gracias y hasta pronto.